Muy buenos días, amados hermanos de la iglesia Ebenezer. Estamos aquí para poder hacer esta grabación sobre Hebreos 3 del 7 al 11, debido a que hubo algunos problemas técnicos por ahí el día domingo. Entonces he optado por estar grabando mejor ¿no? esta predicación. Primero vamos a orar, ¿sí? Para poder comenzar ese tiempo y pedir la guía del Señor. Oh Padre, en esta oportunidad estamos muy agradecidos por tu palabra, por todo lo que vienes haciendo en tu iglesia. Te rogamos que guíes, Señor, esta serie, guíes mis palabras, que tu Espíritu esté hablando, Señor, y realmente podamos seguir tomando decisiones sabias para nuestras vidas. Pido por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en Hebreos capítulo 3 ya, qué rápido, versículos 7 al 11. Y bueno, la semana pasada yo estaba explicando esto, que la semana pasada, bueno, antepasada, estudiábamos sobre la superioridad de Cristo sobre Moisés. Moisés, si bien es cierto, fue fiel sobre toda la casa de Dios y fue un hombre influyente tanto en el judaísmo y en toda la Biblia. Jesucristo siempre va a ser superior a él, ¿no? Y ahora en toda esta sección que vamos a entrar desde el capítulo 3 versículo 7 hasta el 4:13, vamos a ver el comportamiento de los seguidores de cada uno de ellos. O sea, cómo fue el comportamiento de los seguidores de Moisés, o sea, de los judíos, y cómo ha sido el comportamiento también de los seguidores de Jesucristo, es decir, de nosotros los creyentes. Los seguidores de Moisés, por ejemplo, no entraron en el reposo, no entraron en la tierra prometida debido a su incredulidad y debido a la dureza de su corazón. Y el autor de Hebreo justamente nos va a animar también a nosotros a no seguir este mal ejemplo pues de rebeldía. Todos muchas veces hemos oído voces, hemos oído también consejos de diferentes personas. A veces estos consejos pueden provenir del mundo, que por supuesto estos consejos están totalmente errados porque no provienen de la palabra de Dios. A veces también oímos la voz de nuestras emociones, pero nuestras emociones también vienen a ser fluctuantes. Y la pregunta sería, hermanos, y la pregunta clave que vamos a tratar de estar respondiendo a lo largo de todo este sermón es: ¿estamos realmente oyendo la voz de Dios por medio de su palabra? ¿Realmente la estamos tomando en serio? ¿Realmente la estamos queriendo también obedecer de todo nuestro corazón? Y esto no es una cuestión pues de a veces, no es una cuestión de cuando yo quiero, no, sino de siempre estar atentos a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Por eso vamos a ver una palabra clave también hoy, que es la palabra hoy, ¿no? La palabra hoy, porque no es una cuestión de solamente los domingos, o no solamente cuando me acuerdo, sino de cada día poder darle al Señor lo que Él realmente se merece. Por supuesto, acá no nos estamos refiriendo a una voz audible. Se me va a aparecer por ahí un ángel, ¿no? O voy a escuchar una voz por ahí que me susurra, no, sino más bien a la Biblia, a la palabra de Dios, la cual constantemente nos va a hacer un llamado. Nunca creo que vamos a salir igual que cuando hemos entrado a la iglesia, ni nunca deberíamos salir igual tampoco que cuando leemos la palabra de Dios. Siempre debe haber una transformación. Siempre debe haber un cambio o una disposición al cambio en donde Dios siempre nos va a estar confrontando y llamando al arrepentimiento. Y su palabra, justamente, a eso es lo que nos va a llamar, a poder cambiar actitudes, a tomar decisiones con respecto a nuestras conductas y a nuestra obediencia. Vamos a comenzar entonces esta predicación. Ahí tienen al costado esta portada. ¿Estás oyendo su voz? Y eso es lo que vamos a tratar, hermanos, de responder en esta oportunidad. Y el primer punto que vamos a analizar en esta oportunidad es el llamado a oír su voz. Leamos solamente Hebreos 3, versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Solamente nos vamos a quedar en esa parte, nada más. La frase por lo cual, como comienza este pasaje, nos hace recordar acerca de la fidelidad pues, de Moisés sobre toda la casa de Dios. Y ya lo estudiamos también la semana pasada, que esto no solamente se refiere pues a la cuestión del tabernáculo, sino a la administración y a la obediencia que tuvo Moisés sobre todas las cosas que se le dio para hacer. Pero ahora el énfasis está en el pueblo de Israel y otra vez se va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Ustedes saben de que ya hemos estudiado bastante el capítulo 1, el capítulo 2, y siempre el autor de Hebreos va a citar diferentes pasajes del libro de Salmos sobre todo. Por ejemplo, el Salmo 110, por ejemplo, el Salmo 8 también, ¿no? Y esto tiene que ver pues con que el autor de Hebreos muy probablemente era judío,
que era judío, y también los seguidores, los judeocristianos, los receptores, los destinatarios de este libro, también eran judeocristianos. Por lo tanto, ellos sabían incluso de memoria muchos de estos pasajes. En este caso, este pasaje de Hebreos 3 del 7 al 11, ¿no? Es una referencia al Salmo capítulo 95. Vamos ahí. Salmo capítulo 95, versículo 7. Solamente la primera parte dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, si nos damos cuenta, esa primera parte del Salmo 95.7 no la cita el autor de Hebreos. Entonces, la diferencia, hay una pequeña diferencia entre ambos pasajes, y es que al inicio de ambos versículos, en el Salmo se da énfasis al Padre, mientras que en el libro de Hebreos se da énfasis al Espíritu Santo. Otra vez, al principio dice, porque Él es nuestro Dios. En cambio, en el libro de Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Hay que entender entonces, hermanos, que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que Él vigilaba, que Él cuidaba, porque obviamente ahí dice, nosotros el pueblo de su prado, pero no solamente Él estaba vigilando y cuidando, sino también guiando, porque ahí nos habla de un rebaño. Dios es el pastor, el pueblo de Israel era obviamente el rebaño, las ovejas que estaban siendo apacentadas por el mismo Dios. Y eso es muy importante de entender para poder comprender también el libro de Hebreos capítulo 3. En adición a esto, hermanos, a los judeocristianos en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo les está hablando. Porque dice ahí, como dice el Espíritu Santo. Ahora, una energía no habla. Una luz no habla, sino que solamente influencia. Y hay algunas sectas que enseñan justamente de que el Espíritu Santo solamente es una energía que se está moviendo o que nos puede influenciar. Pero acá dice claramente, como dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, esto nos refuerza de que el Espíritu es una persona con voluntad y que nos va a revelar también la palabra de Dios. Y además, esto nos revela que aunque hubo diferentes hombres que escribieron la Biblia, el Espíritu Santo fue el que los inspiró. En el caso del Salmo 95, ¿quién escribió el Salmo 95? Probablemente fue David. ¿Quién escribió el libro de Hebreos o este capítulo? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es de que el Espíritu ha hablado, que el Espíritu ha iluminado y que el Espíritu inspiró a los hombres e inspiró también las escrituras y todo lo que tenemos escrito en la Biblia. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Un pasaje muy conocido, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta revelación que nosotros tenemos, si bien es cierto, toda la palabra ha sido escrita por hombres, los hombres no han escrito por su propia voluntad o por su propia revelación, sino que ellos han sido protegidos, inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir, ¿no? Todo lo que tenemos ahora en las escrituras. Y en eso tenemos que estar agradecidos a Dios, hermanos, porque la palabra ha sido preservada a lo largo de los años, a pesar de tantos ataques, a pesar de tanta, ¿no?, oposición del enemigo. Ahora, también cuando vemos el libro de Marcos capítulo 13, podemos ver otra situación con respecto a que el Espíritu va a hablar. No solamente en la inspiración, sino también dice acá en Marcos 13, del 9 al 11, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, estos apóstoles, estos discípulos, no tenían por qué creer de que tenían que predicar con sus propias fuerzas. No, al contrario, tenían que entender que si ellos hablaban de acuerdo a las escrituras,
también el Espíritu Santo iba a hablar por medio de ellos. Les debía importar mucho entonces la oposición, que los entreguen a concilios, que los azotaran, que los insultaran, porque obviamente a Cristo lo hicieron primero y a ellos también se lo iban a hacer. En eso entonces ellos tenían que ser valientes y entender que no eran sus propias palabras, sino la misma palabra de Dios. Ahora, hay un llamado, ciertamente. Ya hemos visto toda esta primera partecita que dice por lo cual, ¿no? Como dice el Espíritu Santo, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. El llamado del Espíritu, hermanos, es hoy. Ese es el primer punto que estamos aprendiendo, porque dice ahí, si oyeres hoy su voz. Lo cual también lo dice en el Salmo 95:7, ¿no? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. El autor de Hebreos aquí, en Hebreos, no cita todo el Salmo 95, como dije en antes, sino solamente la última partecita nada más. Entonces, si nos fijamos bien, este pasaje de Hebreos es un pasaje trinitario, cuando vemos tanto el Salmo como Hebreos. Si vemos el contexto de Hebreos también vamos a darnos cuenta de que el Hijo, ¿qué es? Superior a Moisés. Nos vamos a dar cuenta que nosotros somos ovejas del Padre. Y nos vamos a dar cuenta que debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, por lo cual las tres personas de la Trinidad están trabajando ahí en cada una de nuestras vidas. Y así como trabajó también con los judeocristianos aquí y con los judíos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, el Espíritu llama con su voz, por supuesto. Y el deber de los creyentes es poder oír entonces la voz del Espíritu Santo. Y una palabra clave, hermanos, que no solamente vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Hebreos, sino también en el capítulo 4, es que a lo largo de Hebreos se va a repetir esta palabra hoy. Hoy, si oyeres hoy su voz, esa es la palabra semeron en el griego. Semeron tiene que ver con lo que pasa precisamente en el ahora, en el aquí y en el ahora. En otras palabras, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo estuvo hablando a los judíos cuando se escribió el libro de Salmos, pero también el Espíritu estuvo hablando a los creyentes cuando se escribió el libro de Hebreos. Y también nos sigue hablando en el día de hoy. Así que fíjense la relevancia de esta palabra hoy. Si oyeres hoy su voz. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto como aplicación para cada uno de nosotros? Quiere decir entonces que el Espíritu no solamente ha hablado antes, sino que también sigue hablando para cada uno de nosotros en este mismo momento. ¿Qué está sucediendo ahorita entonces cuando ustedes están escuchando este video? Bueno, no estoy hablando yo, hermanos, solamente, sino que sobre todo está hablando el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando hay un culto cada domingo, cada jueves que se predica la palabra? ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando ustedes leen la Biblia en casa? El Espíritu Santo está hablando. Y por lo tanto, nuestro deber es oír con atención y no con pereza y no con desatención. Por ejemplo, si yo le hablo a usted de manera personal, usted me va a escuchar y yo también le voy a responder, ¿no? No es de que usted me va a hablar y yo me voy a quedar o voy a mirar a otro lado. No, no es así. Hay una comunicación. De igual manera, Dios desea comunicarse con cada uno de nosotros y esto lo va a hacer por medio de la Biblia. ¿Y nosotros cómo le respondemos? Por medio de la oración. Entonces, si Dios nos está hablando, hermanos, si el creador de todas las cosas nos está hablando cada día, con mucha más razón debemos oír, pero no solamente oír, sino también obedecer y hacer lo que Él nos está diciendo, porque al final de cuentas es para nuestro bien. Miren ahí en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá Jesucristo está profetizando sobre la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él guiaría a toda la verdad, no una parte de la verdad. Recuerden el capítulo 17 también de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, el Espíritu siempre nos va a guiar a lo que dice la palabra de Dios. Y dice de que no habla por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que oyere. O sea que el Espíritu también revela todo lo que Jesucristo ya enseñó.
todo lo que Él ya ministró con su ejemplo y con la doctrina que Él ha enseñado, pero también dice de que el Espíritu nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu también nos va a revelar las cosas futuras. Obviamente, no con sueños o revelaciones o profecías, sino de acuerdo a las Escrituras. Qué importante, ¿verdad? Entender mejor sobre la obra del Espíritu Santo y de poder dejarnos guiar por Él y de oír entonces su voz. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 13, también nos habla de la revelación del Espíritu Santo y de que debemos oír su voz. Dice ahí en Primera de Corintios 2, 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, pero yo no entiendo la palabra de Dios. Hermano, pero yo no sé mucho acerca de las escrituras. Bueno, ¿le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo a Dios? Y muchas veces la cuestión por la que a veces no entendemos las escrituras es porque no estamos poniendo nuestra disposición al Señor. Porque no estamos dejando al Espíritu obrar en cada área de nuestra vida. Acá dice claramente que Dios ya predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria al Espíritu Santo y la sabiduría también oculta, que muchas personas no pueden entender, el Espíritu nos las va a revelar a nosotros. Porque dice acá en el versículo 10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que hermano, usted quiere conocer más las Escrituras, sométase al Espíritu Santo y no solamente oiga, sino también no solamente oiga, sino también obedezca lo que el Espíritu. Por eso dice en el versículo 12, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y al final en el versículo 13 también dice de que esta sabiduría del Espíritu nos va a permitir acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces aprovechemos, hermanos, cada oportunidad que Dios nos da para escudriñar las Escrituras, ¿no? Y no esperemos nada más el domingo. ¿Cuál es el momento entonces para oír su voz? La oportunidad de oír su voz es hoy, hermanos. No creamos que es el sábado, el domingo, el lunes, no. Todos los días. Es un deber que yo tengo de meditar en Él y de aprender más de Él, de nutrirme más de Él, de obedecerlo más a Él. Esto debemos hacerlo entonces ¿cuándo? De manera constante, de manera perseverante, sin cesar. A veces podríamos querer escuchar sueños, revelaciones, pero ya tenemos, hermanos, la palabra completa, ya no hay nada más que agregarle a ello. No seamos entonces, hermanos, como los judíos, ni tampoco como los hebreos de acá del libro de Hebreos, que en realidad no estaban atendiendo, se estaban durmiendo en sus laureles. Dice ahí en Hebreos 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto ya lo hemos estudiado también en el capítulo 2. Y si no estamos atentos, hermanos, si no estamos prestos en nuestro corazón, si no estamos oyendo, si estamos cerrando nuestros oídos, poquito a poquito nos vamos a ir deslizando y cuando menos nos demos cuenta vamos a haber caído en la trampa del diablo, en la trampa del mundo, en la trampa de nuestra carne y no vamos a realmente reaccionar como deberíamos reaccionar. Hermano, mucho cuidado, escuchemos atentamente lo que el Espíritu nos está diciendo cada día. Ahora, también tenemos el llamado a no endurecer nuestros corazones. Ahí mismo en Hebreos 3.8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Ya? Ahí en ese versículo 8, el autor va a describir el fracaso de la generación del Éxodo. Y por supuesto, la generación del Éxodo no triunfó,
la generación del Éxodo fracasó rotundamente por no querer escuchar la voz de Dios, lo que estamos hablando justamente en esta predicación. Ellos no respondieron fielmente a la obra redentora de Dios de sacarlos de Egipto. Fue una redención ciertamente, porque Dios los liberó, los sacó de la esclavitud en la cual ellos habían estado durante tantos años esclavizados y que nada ni nadie los podía sacar, sino solamente Dios. Y estos ejemplos vinieron a ser malos ejemplos para los judeocristianos. El ejemplo de estos judíos fue un mal ejemplo para los judeocristianos y es un mal ejemplo también para nosotros. Entonces, ¿el llamado cuál es, hermanos? El llamado es de que si el Espíritu está hablando hoy, no tenemos por qué endurecer nuestros corazones como los judíos en el éxito lo hicieron. Esto se refiere a un hecho específico, hermanos, porque se habla del día de la provocación. Se habla del día de la tentación en el desierto. Por ejemplo, en el Salmo 95:8 se especifica que se hace referencia a que esto sucedió en Masá y en Meriba, ¿no? Dos palabras justamente en hebreo que describen la calamidad, describen el fracaso del pueblo de Israel. Vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 17 para entender mejor a lo que se está refiriendo pues el autor de Hebreos. ¿Qué pasó entonces en Masá y en Meriba? Bueno, Éxodo 17, del 1 al 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y acá viene el problema. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Segunda cosa. Primero, no había agua. Segunda cosa, murmuraron contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, dice. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren qué tal rebeldía, hermanos. Qué tal dureza del corazón de este pueblo de Israel. ¿Por qué entonces estaban actuando así? Porque no tenían agua. Querían regresar a Egipto, que por supuesto Egipto es un tipo del mundo. Querían regresar solamente para tener comida, bebida, lo material. Querían regresar a los deleites, a adorar a diferentes dioses, porque todo eso estaba enmarcado justamente en el agua, en los deleites temporales. Y encima querían apedrear a Moisés, estaban murmurando contra el líder espiritual que Dios había puesto sobre ellos, y ahí dice justamente por eso se le llama Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque no solamente se rebelaron contra Moisés, sino que dice que tentaron, probaron al Señor. Y lo peor de todo no era lo anterior que he mencionado, sino lo último que dice en Éxodo 17:7. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, ellos ya habían visto todo lo que Dios había hecho con ellos, pero aún así seguían igual. Y encima estaban dudando de la presencia de Dios en ellos. Qué terrible situación de la que vemos acá en el pueblo de Israel. ¿Y todo por qué se originó? Porque no escuchaban la voz de Dios. El mandato que se da aquí entonces en el libro de Hebreos es a no hacer lo mismo que los judíos en el Éxodo hicieron, que fue endurecer, hermanos, sus corazones de una manera terrible. A veces creemos que el pueblo de Israel es lo peor, ¿no? Sí, el pueblo de Israel es lo peor, pero a veces nosotros también actuamos igual o peor, endureciendo nuestros corazones, quejándonos ante Dios, murmurando contra nuestros líderes espirituales, en vez de estar agradecidos que Dios nos ha puesto también en una iglesia, agradecidos de que Dios nos ha salvado, agradecidos de que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales, pero aún así endurecemos nuestros corazones y queremos hacer lo que bien nos parece.
Ahora, ¿cómo es algo duro? Algo duro es algo que uno golpea o puede tocar, pero no se va a romper de manera fácil porque ya tiene un material bastante sólido en ese aspecto. Entonces no se quiebra fácilmente algo que está duro. Ahora, endurecer, en este caso, quiere decir que ellos cerraron su corazón. Así dicen otras versiones también. Ellos cerraron completamente sus corazones de escuchar a Moisés. Pero no solamente a Moisés, sino cerraron su corazón de escuchar al Señor que les estaba hablando. Otra versión también no solamente dice que endurecieron su corazón o que cerraron su corazón, sino que también eran tercos. Tercos eran. Porque en realidad no daban su brazo a torcer ni tampoco se querían sujetar a las indicaciones que el Señor había dado. Sus corazones estaban centrados en esa circunstancia de querer agua, de querer lo material, pero no veían entonces los propósitos que Dios tenía para cada una de sus vidas. Ahora, en Hebreos 3.9 nos dice algo más todavía. No solamente nos habla entonces de esta dureza del corazón. Ahí en el versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí se describe que este suceso entonces fue algo terrible, algo bastante calamitoso, porque ellos en realidad no confiaban en Dios. ¿En qué estaban confiando ellos? Estaban confiando en sus habilidades, estaban confiando en sus dioses, en sus diositos por ahí, pero no estaban confiando de todo corazón en las promesas que Dios ya les había dado. Ellos estaban confiando, como ya les dije entonces, en lo material. Estaban confiando en la comida, en la bebida, en la vestimenta, en querer regresar a Egipto, en querer hacer en realidad su propia voluntad, antes de hacer la voluntad del Señor. Y estaban dudando también de la presencia de Dios, como ya le dije. Y el autor de Hebreos les habla así a los judeocristianos, ¿ya? Porque ellos estaban viviendo igual que los judíos en el Éxodo. Así como los judíos en el Éxodo vivían así, terriblemente, estos judeocristianos en el libro de Hebreos también estaban endureciendo sus corazones. Había pasado tanto tiempo ya desde que habían aceptado el Evangelio, pero no estaban creciendo, no estaban obedeciendo, no estaban avanzando, no estaban madurando en su vida espiritual. No estaban teniendo en cuenta a Dios en medio de las persecuciones y luchas que estaban teniendo. Recuerden de que en la introducción del libro de Hebreos habíamos aprendido de que estos judeocristianos estaban padeciendo las persecuciones, una segunda ola de persecución. Y ellos en vez de confiar en el Señor, muchas veces estaban renegando, querían retroceder, no querían avanzar, no querían decir que eran creyentes. Entonces, por eso es de que el autor de Hebreos también les está hablando de esta manera tajante. Y como para ser empático un poquito con ellos, otra vez usa la palabra padres, que es la palabra antepasados. Ahí en Hebreos 3, versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, ¿no? Esta palabra padres es una palabra interesante, significa antepasados, y es lo que también ya hemos aprendido en el capítulo 1, versículo 1, que dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que estos judíos eran los antepasados de este escritor y también de estos judeocristianos de los que estamos hablando acá. Había un mismo linaje, habían situaciones similares. O sea que está tratando de empatizar con ellos, está tratando de decir entonces, sé lo que están pasando, ¿no? Entonces, es para hacerles entender que así como ellos eran judíos, ellos también eran judeo-cristianos. O sea que las situaciones de prueba eran no iguales, pero eran similares, por lo que no tenían que reaccionar igual que el pueblo de Israel. Sin embargo, los judíos en el libro de Éxodo vieron la mano de Dios. Eso es lo que nos dice justamente ahí en Hebreos 3.9, que ellos vieron la mano de Dios 40 años cuando estuvieron vagando por el desierto. Ahí en el Salmo 95, que es el pasaje paralelo, en el versículo 10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, las obras de Dios de las que se nos habla acá en Hebreos y en Salmos se refiere a los milagros. Se refiere a la misericordia de Dios sobre los judíos a pesar que ellos eran infieles. Miren qué terrible la situación, ¿no? O sea, terrible pero al mismo tiempo impresionante. Porque, claro, el pueblo de Israel era lo peor, pero Dios, por otro lado, tardo para la ira, grande misericordia, que se duele del castigo, que siempre estuvo ahí para el pueblo de Israel
y de que hizo milagros, se mostró como una nube de fuego y los guiaba por el día, por la noche y tenía misericordia, hermano. Ahí vemos entonces el amor, vemos la misericordia, vemos la gracia de Dios para con el pueblo de Israel. Por ejemplo, antes de todos estos años, ¿qué había pasado? Bueno, Dios los había sacado de Egipto por medio de las plagas, que por supuesto usó a Moisés, pero Moisés no es el héroe de la historia, sino es Dios utilizando a Moisés para poder entonces estar liberando al pueblo de Israel con estas señales tan maravillosas. Luego, por ejemplo, ¿qué pasó? Se abrió el Mar Rojo también, algo pues humanamente imposible, pero Dios lo hizo. Y en general, hermanos, si no hubiera sido entonces por la misericordia de Dios, los judíos hubieran sido consumidos, hubieran sido destrozados, raídos de sobre la tierra, y el Señor tal vez se hubiera hecho otro pueblo, pero en realidad Dios no hizo eso porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Y en realidad, la causa por la que vagaron 40 años en el desierto no fue por la culpa de Dios, sino fue por la culpa de estos mismos judíos. Y hay una situación histórica acá que va a suceder, en lo cual tenemos que ver un poco del libro de Números y la historia del pueblo de Israel para saber por qué entonces vagan en el desierto 40 años. Y eso también, aunque puede parecer un poco de historia, claro, lo vamos a aplicar también a nuestras vidas, porque vamos a ver de que esas situaciones por las que se rebelaron, nosotros también a veces lo hacemos de igual manera. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué fue de que ellos vagaron 40 años? Bueno, hay una situación en el libro de Números que aparece, que es que la tribu de Rubén y la tribu de Gad vieron tierras de ganado y quisieron poseerlas, ¿no? Ellos vieron la tierra de Jazer, la tierra de Galaad también, y vieron que eran tierras prósperas, que eran tierras que había lluvia, que habían ganados, que había comida, que había bebida, que había prosperidad, había grandeza, habían animales, habían bendiciones, había leche y miel y todo ello. Y estas dos tribus de Rubén y Gad no querían pasar el Jordán. No querían pasar a entrar a la tierra prometida por quedarse en esas tierras de Jazer y de Galaad. Pero no solamente este era el problema de rebeldía, de no querer obedecer a Dios en pasar a la tierra prometida, sino que lo peor de todo fue que hubiera sido bueno de que ellos solitos se hubieran endurecido. Pero a pesar de eso, ellos desalentaron al pueblo de Israel y les dijeron de que no vayan a la guerra ni conquisten tampoco la tierra prometida. Es por esto, hermanos, de que ellos vagaron también 40 años en el desierto, por su desobediencia. Si ellos hubieran entonces obedecido y entrado directamente a la tierra prometida, bueno, hubiera sido así. Pero por esta situación de desalentarse, de desobedecer, de querer ver lo material, lo temporal, es por eso de que Dios los castiga de esta manera. En el libro de Números, capítulo 32, versículos 9 al 13, dice de esta manera: Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y miren el versículo 10 porque es algo fuerte. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y otra vez, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Qué terrible situación entonces. La ira de Jehová dos veces dice de que se enciende, y él jura de que los varones de 20 años arriba que habían salido de Egipto no iban a entrar a la tierra prometida de Canaán. Esto ya lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, claro, pero iba a ser una generación de los pequeños nada más, de los niños más pequeños, que sí iban a entrar. Pero hay un remanente, hay un grupo que sí entra, solamente Caleb y Josué, y se repite también dos veces unas características de ellos, de que fueron perfectos en pos de Jehová. Esta frase se repite en el versículo anterior, en el versículo 11, que toda la generación de Israel no fueron perfectos en pos de mí, pero Caleb y Josué sí fueron perfectos en pos de Jehová, o sea que obedecieron. Ellos no se dejaron influenciar por los bienes materiales temporales, sino que en realidad ellos querían cumplir
lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran. Entonces, esa es la primera razón por la que ellos vagaron en el desierto 40 años, ¿no? Por querer deleites temporales y desalentar al pueblo de Israel, o sea, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Y otra cosa, hermanos, que podemos ver en el pueblo de Israel era la idolatría. Porque en vez de querer ser guiados por Dios, se hicieron un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y otras cosas también abominables, lo cual también vemos aquí en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 25 al 27. Esa es una segunda razón. Amós 5:25 dice: ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Y miren qué fuerte. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces, la pregunta acá es retórica, ¿no? ¿Realmente ellos ofrecieron sacrificios, ofrendas, obediencia a Dios en 40 años? Nada. ¿Ellos qué dice? Que en esos años, ¿qué hacían? Llevaban el tabernáculo de Moloch, de Kiun, de los ídolos, las estrellas de sus dioses. Eso es lo que estaban haciendo entonces el pueblo de Israel. Entonces, ¿ellos amaban a Dios o no amaban a Dios? No amaban a Dios. Amaban a sus ídolos, a sus becerros, a su Moloch, a su Kiun, a sus estrellas, pero a Dios nada, hermanos. Y por eso también seguían vagando 40 años, a pesar de que el camino era directo nada más. Pero ellos estaban confundidos. Dios los entregó a una confusión y estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y lamentablemente no entraron hasta que todos perecieron y fueron consumidas toda una generación en el desierto, lo cual vamos a ver también después. Ahora, la pregunta es para nosotros, hermanos. ¿Estamos nosotros, como los judíos, endureciendo nuestros corazones? ¿Estamos siendo rebeldes ante el Señor? Podríamos decir, claro, que Israel fue rebelde, que fue contumaz, pero ¿qué hay de nosotros? También nosotros estamos siendo rebeldes y contumaces. Que se nos dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil veces se nos dice y somos igualitos, hermano. En eso tenemos que entonces reflexionar en nuestras vidas si estamos atendiendo a la voz del Señor o si estamos haciendo lo que yo quiero, lo que yo realmente quiero hacer nada más. Muchas veces nosotros también, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, somos tercos y bien tercos todavía. Se nos puede decir que de muchas maneras, hermanos. Muchas veces se nos puede decir el domingo, se nos puede decir el jueves, se nos puede decir en la consejería, se nos puede decir en el discipulado, se nos puede decir cuando le visito. Pero aún así, queremos seguir igual. Entonces, eso no depende tanto, hermanos, del líder. No, depende de uno mismo de comprometerse seriamente con el Señor, porque si no, usted está endureciendo el corazón ante Dios. Y Dios en algún momento también le va a juzgar por ello. Reaccionemos, hermanos. Procuremos ser obedientes de todo corazón, porque si no, vamos a irnos endureciendo más y más. Esta situación sería buena, ¿no? Que nos endurezcamos un poquito nomás de vez en cuando, pero no es así. Cuando usted cada vez es expuesto a la palabra de Dios, usted es más responsable por obedecer al Señor. Por lo tanto, si usted no escucha, no decide, no obedece, usted cada vez su corazón se va a hacer más de piedra, más duro de corazón, y al final usted, por eso es de que cuando se le confronta, usted no quiere obedecer, no quiere reaccionar porque ya está endurecido en su corazón, ya se hizo terco. Ahora, de manera simbólica, nosotros también ya hemos sido rescatados de Egipto, hermanos. Si usted se da cuenta, ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya hemos sido rescatados del mundo. Ya hemos sido rescatados de Satanás, del imperio de la muerte. Pero a veces queremos volver a Egipto. Queremos volver a deleitarnos en lo material. Así como las tribus de Rubén y Gad. ¿Por qué vagaron en el desierto? Porque estuvieron queriendo lo temporal nada más. ¿Por qué se endurecieron? Porque querían lo temporal. Los judíos querían solamente sus ídolos y todo ello. Entonces entendamos, hermanos, que sí van a haber situaciones difíciles en este peregrinaje por este mundo. Claro, van a haber situaciones que nos falte agua, que nos falte bebida, al igual que los judíos. Pero aún así, nuestro deber es ser fieles al Señor y no apartarnos en pos de ídolos, no apartarnos en pos de nuestro propio corazón. ¿Y cuáles podrían ser nuestros ídolos? A veces podría ser nuestra familia, que lo ponemos por encima de Dios. A veces podrían ser nuestros estudios, que nos pueden estar
distrayendo para no ir a la iglesia o para no darle al Señor el lugar que Él se merece. Podría a veces ser también nuestro trabajo. No, es que no voy a la iglesia, no leo la Biblia porque es mi trabajo. Ya. Y el trabajo también está siendo nuestro ídolo, igual que el pueblo de Israel que tenía ídolos. Pero esto no debe ni puede, hermanos, reemplazar a Dios. Dios está sobre todas las cosas. Lo que hemos estado hablando durante todo este libro de Hebreos es de que Dios es superior a todas las cosas. Y por ende, mi deber es no tener estos ídolos en mi corazón. Recordemos, hermanos, de que Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas y sigue guiándonos también durante toda nuestra vida. Vean ahí en 1 Corintios capítulo 10, porque es un pasaje también bien fuerte, en el cual se nos va a hablar de esta situación del pueblo de Israel en el desierto. Y cómo esto es un ejemplo también para cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y miren versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, no solamente una cuestión de historia, no, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Hasta acá van dos cosas. Primero, no codiciar, como ellos codiciaron. Segunda cosa, no ser idólatros, como ellos fueron idólatras. 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Estos qué terribles los judíos que también fornicaban, o sea, cometían inmoralidad sexual. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, ojalá que tomemos decisiones con respecto a esto y no estemos endureciendo nuestros corazones ni sigamos este ejemplo malo de codicia, de fornicación, de idolatría, de probar al Señor, de hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Él quiere. Hermanos, el ejemplo ya está puesto. Jesucristo es nuestro ejemplo, no el pueblo de Israel. Pero a veces actuamos más como el pueblo de Israel que como Jesucristo. Y en eso tenemos que estar apercibidos y tomar decisiones en nuestras vidas. Hoy es el día. Hoy es el día de arrepentimiento, como decía también el apóstol Pablo. Bien, entonces en primer lugar hemos visto el llamado a oír su voz. Dios nos está llamando. A mí y a ustedes también. A todos nos está llamando. Porque todos, hermanos, tenemos que estar atentos en ello. Y en segundo lugar, las consecuencias también de no oír su voz. Ahí, ese es el segundo punto y el último punto que vamos a ver en esta ocasión. Hebreos 3, versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En realidad, la causa de las consecuencias de lo que vamos a ver acá, de no oír la voz de Dios, están en el verso 10. Son dos cosas por las cuales hubo consecuencias sobre el pueblo de Israel. Primero, estar vagando en su corazón y en segundo lugar, no conocer sus caminos. En otras palabras, los judeocristianos estaban extraviados. ¿Por qué? Por hacerle caso a su propio corazón, a su propia mente, a sus propios pensamientos. La Biblia enseña también que el corazón del hombre es engañoso, ¿se acuerdan? Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En Jeremías 17:9. En otras palabras, estos judíos se habían perdido por estar alejados del Señor y por querer establecer sus propias reglas, sus propias normas, sus propios pensamientos. Y por otro lado, no habían conocido los caminos de Dios. Pero esto no quiere decir que eran incrédulos tampoco. Recordemos, el pueblo judío creía en Dios. En el caso de los judeocristianos, acá en el libro de Hebreos, también creían en el Señor. A lo largo de todo este libro vamos a ver de que siempre se habla de creyentes. Esta frase de que no han conocido mis caminos, más bien apunta al hecho que no habían reconocido las enseñanzas de Dios.
ni las habían querido entender. O sea, sí comprendían acerca de los caminos de Dios, pero no los querían reconocer ni obedecer. O sea, podían saber qué hacer, pero preferían no hacerlo porque preferían hacer lo que bien les parecía. Y ojo acá, hermanos, porque acá también va a salir una aplicación fuerte para nosotros. Porque a veces también sabemos lo que tenemos que hacer, pero quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, ¿no? Ahora, vemos dos consecuencias que aparecen aquí acá en Hebreos capítulo 3, versículo 10 al 11. En primer lugar, como consecuencia de no oír la voz de Dios, la indignación y la ira de Dios. Veamos ahí versículo 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y en el versículo 11, la primera parte dice, por tanto, juré en mi ira. Son dos cosas que nos hablan de las emociones de Dios. ¿Qué significa que Dios se indignó en primer lugar? Bueno, quiere decir que se enojó contra esta generación de Israel, pero también contra la generación de estos judeo-cristianos. La palabra en griego para indignar es la palabra prosoxizo. ¿Qué significa? Bueno, que Dios estaba irritado, que Dios estaba cansado y que Dios estaba hastiado ya de este pueblo de Israel. Dios estaba enemistado ciertamente con ellos debido a la dureza de su corazón, por la rebeldía y por la idolatría de lo que hemos estado hablando. En otras palabras, estaban viviendo como incrédulos, prácticamente, a pesar de ser creyentes. Y estaban descuidando entonces su relación con Dios y ya no estaban teniendo en cuenta a Dios en sus decisiones. Esa es la indignación de Dios. Pero también vemos la ira de Dios, ¿no? Porque eso es una reacción de Dios ante el pecado. El juramento que hace acá Dios, por tanto juró Dios en su ira, dice, el juramento significa una declaración que Dios hizo de una manera seria, de una manera pues bastante seria, ¿no? Y esto no tenía ningún tipo de cancelación, por si acaso. Porque cuando Dios jura que va a hacer algo, eso lo va a hacer. Por ejemplo, en el capítulo 6 lo vamos a ver acerca del juramento que hace Dios, ¿no? En el pacto abrámico. Recordemos, hermanos, también que la ira de Dios es santa, ¿no? La ira de Dios no es pecaminosa como nuestra ira y es un atributo de Dios en realidad que es reactivo. Claro, Dios no se aira por cualquier cosa. Dios se aira cuando ve algo que está en contra de su voluntad. ¿Y qué le produjo ira en este caso? Bueno, la rebeldía del pueblo de Israel. Ahora, cuando vamos al Salmo 95:11, se nos dice que Dios juró en su furor. También, ¿no? Veamos ahí, Salmo 95, versículo 11 dice, por tanto juré en mi furor. En el otro pasaje de Hebreos dice que juró en su ira. Furor es similar, ¿no? Y da la idea de un sentimiento ahora de molestia, ¿ya? O sea que él estaba por dentro, Dios, porque por supuesto Dios tiene emociones, estaba totalmente molesto e indignado en ese aspecto. Y esto resultó, en definitiva, en un castigo de parte de... O sea que la ira de Dios, la indignación de Dios, no solamente tenía que ver con el sentimiento de molestia o indignación, sino que efectivamente se iba a efectuar un castigo o un juicio para el pueblo de Israel. Vean ahí en el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 7 al 10. ¿Eh? Y acá podemos ver una historia muy conocida en la cual Moisés va a orar e interceder por el pueblo. Éxodo 32, versículos 7 al 10 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Ciertamente, hermanos, Dios estaba airado contra el pueblo, pero Moisés actúa justamente como un intercesor, como un profeta, y al final la ira de Dios se va a aplacar, ¿no? Entonces, primera consecuencia de no oír la voz de Dios, ¿cuál fue? Que Dios se indigna, Dios se aira con el pueblo de Israel. Pero como consecuencia también de no oír su voz, dice de que no entrarían en el reposo. Eso es lo que dice en Salmo 95:11 y en Hebreos 3:11. No entrarán en mi reposo.
Entonces la consecuencia de la idolatría y por ende de la ira de Dios es que el pueblo de Israel no entró en el reposo, no entró en la tierra prometida de Canaán. El reposo terrenal que Dios prometió era la tierra de Canaán que iba a recibir Israel como una herencia. Claro, el pueblo de Israel eran hijos de Dios, eran el pueblo de Dios y como herencia Dios les había prometido, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, les había prometido esta herencia, esta tierra literal, terrenal, en la cual ellos iban a entrar. Pero por su rebeldía a Dios, a toda una generación de Israel se le prohibió la entrada allí. Vamos ahí al libro de Números, capítulo 14, y ahí lo podemos ver de manera clara, ¿no? Números 14, 22 al 23 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. De ahí versículo 26 al 35 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con todos vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fue contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y en Deuteronomio 1, 34 al 37 también dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás ahí. O sea que Moisés tampoco entró en la tierra prometida, y toda la generación de 20 años arriba tampoco. Pero entraron los niños, que sí iban a estar 40 años en el desierto, hasta que la generación de los adultos fuera consumida. Y lamentablemente así pasó. Como habrán muerto, ¿no? De repente con hambre, con mucho calor, porque en el desierto hace calor. Y bueno, ciertamente eso es lo que sucedió, hermanos. Y todo esto lo vemos en el cumplimiento de lo que Dios dijo, ¿no? Y lo vemos también en Salmo 95 y en Hebreos 3, como lo estamos estudiando, no entraron en el reposo. Y cuando Dios jura y cuando Dios despliega su ira, así lo hace. Pero eso también, hermanos, no solamente simboliza o no solamente tiene que ver con el aspecto terrenal de ciertamente de la tierra de Canaán, sino que también hay un simbolismo aquí en el Antiguo Testamento de que Israel no tuvo reposo espiritual, porque estuvieron rodeados de enemigos y de inseguridad constante. Es más, podemos verlo a lo largo de toda la historia de Israel, cómo Israel ha ido de un lugar a otro, cómo han sido llevados cautivos a diferentes lugares, cómo han sido atacados a lo largo de la historia. Entonces, ciertamente ellos no han tenido un reposo espiritual. Claro, Dios ha sido el Dios de Israel, claro, pero el pueblo de Israel no ha reaccionado y por eso no han tenido el verdadero descanso, no han tenido el verdadero gozo, la verdadera tranquilidad, la verdadera paz que ellos hubieran tenido si hubieran confiado en el Señor. Ellos pensaban entonces que tenían el reposo en las cuestiones materiales, en las cuestiones temporales, pero no entendían que el verdadero reposo estaba en Dios. Ahí en Isaías capítulo 28, por ejemplo, tenemos esta explicación del reposo espiritual. Dice en Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron
oír. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios les habló hasta por gusto al pueblo de Israel. Les habló por profetas, les habló por palabra de Dios, les habló por la ley, les habló por hombres, les habló por mujeres, por jueces. ¿Pero quisieron escuchar? No. Por eso dice ahí, en el versículo, en el versículo 11, aún en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. O sea, aún en lenguas extranjeras le iban a hablar. Pero dice el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea que en la palabra de Dios, en la ley en ese caso, estaba el reposo, y en Dios también. Y ellos tenían que dar este reposo al cansado, al débil. Pero aún así, dice en el libro de Isaías que ellos más bien oprimían al afligido, que maltrataban al otro. Por lo tanto, ni ellos tenían reposo, ni daban menos todavía reposo hacia las demás personas, porque obviamente no estaban descansando en Dios, estaban descansando en sus propias cosas, en sus idolatrías. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? De que no tenemos que ser entonces como el pueblo de Israel. Confiemos en el Señor, hermanos. No estemos vagando en nuestro corazón. Recuerden, el camino del hombre a su fin parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ciertamente así es, hermanos. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón está torcido, nuestro corazón está perverso y no tenemos que entonces confiar en nuestro corazón ni ser ignorantes de los caminos de Dios. A veces estamos muy centrados en nosotros mismos, ¿no? Pero recuerden, hermanos, el centro no es usted, no soy yo ni usted. El centro de todas las cosas viene a ser Dios. Entendamos que Dios es el centro de todas las cosas y a Él debemos entregarle todo nuestro corazón y aún los planes que tenemos. Voy a viajar, tengo a Dios en mi corazón. Voy a decidir algún cambio, tengo que tener a Dios también en mi vida, en mi corazón, en cada decisión que yo voy a tomar. Yo creo, hermanos, que sí conocemos los caminos de Dios muchas veces. ¿Cuántos años tenemos ya en el Evangelio? Muchas veces ya tenemos años ya. Pero el problema no es ese. El problema es que, al igual que los judíos, queremos hacer solamente lo que nos conviene. Así como en ese versículo de Hebreos 3:10, ¿no? No han conocido mis caminos. Claro, ellos conocían o no conocían. Claro, conocían, pero no lo reconocían así. Querían hacer lo que bien les parecía. Y a veces nosotros también, hermanos, queremos hacer lo que bien se nos antoja, lo que más me conviene. No importa, falta la iglesia, no leo la Biblia, no oro. ¿Así? ¿Así será, hermanos? No es así. No debería ser así. Recordemos también, hermanos, una cosa importante. De que Dios, el Dios de ira del Antiguo Testamento, sigue siendo el Dios de ira de ahora. Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Dios es eterno en ese aspecto. Él nos ama sinceramente, hermanos. Sí nos ama. Sinceramente, ya no es Dios su Hijo unigénito. Nos sostiene por su misericordia. Pero Él también se indigna. Él también se irrita. Él también guarda cosas en su corazón y se llena de furor al ver nuestra desobediencia, al ver que no queremos realmente hacer lo que Él nos está mandando. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido confrontados con ella? Sin embargo, a veces no queremos hacer lo que la Biblia nos está ordenando. Entonces, la vida cristiana, hermanos, si nos damos cuenta, no consiste solamente en asistir o en escuchar por ahí, sino en tomar decisiones. De lo contrario, Dios va a tener que corregirnos. Dios va a tener que jalarnos de la oreja, va a tener que ponernos en nuestro lugar, porque realmente, hermanos, nos falta todavía comprender estas situaciones. Lo vamos a ver más adelante también en Hebreos capítulo 12, cuando dice de que Dios tiene que disciplinarnos porque Él nos ama justamente. Nos tiene como padre a hijos. ¿Y cómo es un padre que no disciplina a su hijo? Bueno, no está bien eso. Y Dios, como nos ama, nos tiene que dar con la vara de la corrección. Entonces, hermanos, como consecuencia de nuestros pecados, como consecuencia de nuestra falta de consagración a Dios, no vamos a tener reposo. Eso es lo más lamentable, ¿no? A veces creemos que tenemos reposo en lo material, en mi trabajo. Wow, dejo a Dios de lado, tengo felicidad. Pero si viniéramos a Dios, hermanos, realmente encontraríamos el reposo. Claro que hay dos tipos de reposo, ¿no? Así como el pueblo de Israel. Un tipo de reposo ya lo tenemos, ya tenemos el cielo asegurado. Pero por otro lado, a veces no estamos entrando en el verdadero reposo, en el verdadero gozo de estar en el Señor. Es cierto que ya estamos en Cristo, hermanos. Es cierto que ya somos hijos de Dios. Pero muchas veces estamos inseguros. Muchas veces estamos sin paz también en nuestro corazón. Y esto no es por culpa de Él, por si acaso, sino es por culpa de nosotros, por falta
de consagración. A veces decimos, ah, Dios, pero ¿por qué me mandas tantas cosas? Y a veces son consecuencias de nuestros propios actos, de nuestros propios pecados, de nuestra falta de compromiso con Él. Entonces, hermanos, procuremos entrar en este reposo también, que solamente se encuentra, escúchame bien, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vamos a poder también disfrutar de las bendiciones materiales, porque hay que disfrutar también lo material. Pero no es que eso esté por encima de Jesucristo o que reemplace a Jesucristo, no. Disfrutamos de las cosas en Jesucristo, porque Jesucristo es la fuente de la paz y de la tranquilidad. Es cierto, hermanos, como ya les dije, de que tenemos una patria celestial a la cual vamos a ir, pero en el presente también podemos reposar, podemos descansar y confiar solamente en el Señor Jesucristo. Último versículo ahí en Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, ya estamos en el reposo, pero tenemos que entrar en el reposo. Ya estamos en Cristo, pero tenemos que procurar continuar en Cristo. Y no sigamos, como dice ahí, semejante ejemplo de desobediencia, que el pueblo de Israel en realidad no entró en ninguno de los reposos, ¿no? O sea, esa generación no entró en Canaán, ni tampoco tuvo reposo espiritual por su rebeldía. Hermanos, con eso les dejo, ¿no? Y ojalá que sigamos reflexionando en nuestro corazón. ¿Estamos oyendo realmente hoy su voz? Entienda, hermanos, que eso es un llamado para todo creyente. Desde el más pequeño hasta el último o hasta el más grande. A todos se nos está llamando a oír su voz y a poder tomar decisiones. No hacerlo trae consecuencias. Si hacerlo nos va a dar el verdadero reposo. Entienda, hermanos, que el Espíritu le está hablando en esta oportunidad y tomemos decisiones serias para nuestra vida, de comprometernos no conmigo, sino con el Señor y por ende también con su iglesia local. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad te agradecemos por habernos confrontado con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pero Padre, perdónanos porque somos tan duros a veces de corazón, somos tan rebeldes a veces que no queremos reflexionar en nuestra vida. Queremos hacer lo que no se nos antoja, lo que nos conviene. Queremos hacer o obedecer solamente en lo que es más fácil. Pero Padre, tenemos que obedecer todo lo que tú nos mandas, no lo que es más fácil. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos endurecido nuestro corazón y estamos endureciéndonos todavía. Y por eso no hay crecimiento espiritual en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a poder seguir adelante, a amarte de todo corazón y a poder oír tu voz cada día. Que cada día sea una oportunidad para nosotros de abrir tu palabra y de estar a cuentas contigo. Gracias, Padre, por este mensaje y por haberme usado también y que mis hermanos puedan reflexionar y renueven cada día su compromiso contigo. Pedimos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Ya nos estaremos viendo por ahí en la iglesia. Que Dios le bendiga.